en la búsqueda que emprende todo ser humano para alcanzar sus metas, sus sueños y así lograr una vida satisfactoria. Un programa para el desarrollo humano, en busca de la autorrealización, para mejorar tu autoestima, plenamente humanos. Nos permitirá obtener un nuevo rumbo para nuestra existencia, vivir con paz interna y con nuestro entorno, aun cuando todo parezca nada. Centro Cultural Loyola presenta Plenamente Humanos. La sexualidad es el modo de ser constitutivo de lo humano, no un ejercicio temporal de determinadas funciones, sino un modo permanente de ser que se configura como masculinidad o feminidad. Buenas tardes, ¿cómo están? Habla Miriam de la Vega, pues mandándole un saludo a Elisa Almanza, que pues ahorita no se encuentra. Hola, Omar. Está muy a gusto en Cancún. Está muy a gusto. Está muy a gusto con el solecito. Así es, bienvenidos a toda la gente que nos escucha a través de las redes sociales. Soy Omar Sánchez. Hola, Omar. Pues hoy tenemos un invitado, pues el cual apreciamos mucho. Es Eduardo Mejía, sacerdote jesuita. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenos días. Otra vez agradeciendo la invitación y esperemos que esto pues siga abriendo horizontes respecto de lo que queremos seguir trabajando. Pues bueno, Eduardo es ingeniero en electrónica y también es pasante en licenciatura de Filosofía y Ciencias Sociales y es un excelente acompañante espiritual y pues hoy tenemos el gusto de que nos va a tratar un tema que creo que nos va a ser de mucha utilidad, que es como que el día a día en pues muchas madres o en muchas personas que tenemos hijos en ciertas edades y temas que a veces nos cuesta trabajo abordar, ¿no? El tema es la sexualidad en los adolescentes, como padres, cómo podemos tratarlo o cómo podemos acompañarlos. Es el tema que hoy tenemos y yo creo que va a estar interesante. Veamos, pues. ¿Por qué tenemos miedo de este tema, Eduardo? Te voy a decir hippie. Te conocemos más como hippie. Sí, como el hippie, sí, mejor. Es más fácil, más informal. Como el hippie. Bueno, si eso les ayuda a relajarse para entrar a este tema que realmente es de los temas más escabrosos con los que nos podemos encontrar, pues adelante. Pero sí, bueno, a mí me gustaría llevarlo más bien como una especie de diálogo o de platiquita de café, sin café. Sin café. Sin cafecito. Pero para que también se puedan, pues de alguna manera como ir relajando y metiendo en el tema, ¿no? En el sentido de, pues de poder encontrar precisamente esas mismas dudas y tal vez hacer referencia un poco a la propia experiencia que hemos tenido respecto de la educación en la sexualidad. Y ciertamente iremos viendo como algunos, bueno, iremos viendo los supuestos que están en el fondo del por qué los papás de repente tienen miedo para acercarse a hablar con los hijos a propósito de la sexualidad, ¿no? Y aquí algo que va a estar también en la base y que para mí va a ser lo más importante es respecto a los papás, en el sentido de cómo construir ese mensaje que le quieren dar a los hijos respecto de la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Que también esto parece que es algo que se va desfigurando con el tiempo o también ya se da por supuesto, ¿no? ¿Cómo los papás podemos ir tratando ese tema con los hijos? Y lo difícil es, ¿cuál es nuestra historia que tenemos atrás? ¿Cómo nos trataron ese tema a nosotros, no? Así es. Y con lo que mencionaba a propósito del mensaje, esto tiene que ver con algo que ya estamos haciendo desde muy temprano, ¿no? Que tiene que ver muchísimo con el entorno cultural. Es decir, podemos regresarnos o ver nuestra experiencia con los sobrinos o con los propios hijos a propósito de las preguntas que les hacemos a los chiquitines, ¿no? Respecto de, ¿ya tienes novio? ¿Cuántas novias tienes? Con este tipo de preguntas, ¿no? Y si nos vamos más atrás, esto de la sexualidad también nosotros ya comenzamos a preparar el campo mucho antes de que nazca el pequeño. Es decir, desde los 3 meses, por ejemplo, que ya es cuando les dicen o les pueden dar el sexo del bebé, desde ahí ya se empieza a configurar todo esto de la sexualidad. ¿En qué sentido? En el que la mamá o el papá le avisan que va a ser niño o niña, no es lo mismo como van arreglando la recámara, las cosas que van preparando y todo lo que va surgiendo a través de esto, ¿no? Pero también uno de los peligros a propósito de esto, de volverlo algo tan rutinario, o algo de uso común, corremos el mismo riesgo de darlo por sentado y aquí es donde
comienzan los problemas, ¿no? Y eso es desde chiquitos, ¿no? Que tenemos que ir hablando con ellos, o sea, desde que tú vas arreglando el cuarto, vas buscando juguetes, vas hablando con ellos, todo eso va siendo sexualidad. Claro que sí, porque también uno de los problemas con los que nos encontramos es que cuando hablamos del tema de la sexualidad, únicamente pensamos en genitalidad, y la sexualidad, pues obviamente va un poco más allá de todo esto, porque envuelve, o para mí algo de la sexualidad, yo una definición que daría a propósito de esto tendría que ver con comunicación, en un sentido bastante amplio, ¿no? Pero para que esto se vaya entendiendo, sexualidad no quiere decir genitalidad. Es decir, esto de la sexualidad lo podemos entender desde varias dimensiones que envuelven la sexualidad, como es la dimensión física, la psíquica y la espiritualidad. O dicho en otros términos, la dimensión física es la única en la que nos concentramos porque es la que tiene que ver con la genitalidad, la psíquica, que es la que tiene que ver con la afectividad, y la espiritualidad, que sería la dimensión de trascendencia. Entonces, pues ahí también esta plática también yo creo que va en gran parte dirigida hacia los papás como un autoexamen a propósito de cómo ando yo con mi sexualidad, y desde aquí cómo la estoy configurando para poder transmitirle un mensaje al pequeño. Y por pequeño entiéndase adolescente. O sea, no pequeño de 10 años, sino adolescente. Así es. ¿Qué viene siendo qué edades? Más o menos. Pues no hay edades. De los 11, 12 años. Pues depende. Pues aquí la edad es bastante variable, ¿no? Ajá. En el sentido de que si tomamos algunos autores o recurrimos a ciertos esquemas para definirlo, puede ser desde el biológico, desde el social, desde el cultural, esto va a variar bastante, ¿no? Pero creo que sí estamos en el entendido o en el supuesto de que es entre quinto año de primaria y secundaria más o menos, o también rescatando uno de los miedos que tienen mucho los papás a propósito de la adolescencia, que normalmente cuando nos hablan de un adolescente, incluso hasta caemos en el error de llamarles aborrecentes, ¿no? Porque es la edad de la punzada, la edad de la rebeldía, la edad en que nada les parece, y también desde aquí, cuáles son los prejuicios que se van formando los papás a propósito de la adolescencia, que también una tarea importante sería, como invitación, a resignificar esta misma palabra de la adolescencia, ¿no? Entendiéndola como un proceso en donde los jóvenes y las señoritas, pues están llenos de vida, llenos de energía, llenos de vitalidad, y realmente es una energía sumamente impresionante, y que si no aprendemos a canalizarla, pues creo que las consecuencias ya las sabemos por demás, ¿no? Claro. Hay momentos en que el adolescente te puede empezar a hacer preguntas a ti, como papá, sobre sexualidad, y el error que muchos cometemos, bueno, que los papás cometen, o la gente que no tenemos hijos, pero tenemos a nuestro cargo adolescentes, es darle la vuelta a la pregunta, o decirle, de eso no se habla. ¿Cómo le podemos hacer ahí, Hippie? Pues bueno, yo creo que también aquí, en este sentido, es mucha introspección respecto del papá, ¿no? Porque si estamos con la consigna de que mi hijo o mi hija es niño y nunca va a crecer, o bueno, no puedo evitar verlo con ojos de amor, de ternura y de cariño, pero si no soy consciente de que va a llegar a esta etapa, pues difícilmente voy a poder enfrentarla, ¿no? Y también con esto me refiero a que muchas veces damos el supuesto de que en algún momento de la vida va a llegar esto que le decimos la gran plática, ¿no? Exacto. Cuando nos sentamos a platicar que las abejitas y que los conejitos y no sé. Y si estamos pensando eso, que solamente con una plática ya se va a fundamentar todo esto de la educación en la sexualidad, pues estamos realmente equivocados. Y también, aprovechando el viaje, pues ¿por qué no hacer un ejercicio de examinarnos a nosotros mismos como papás si realmente estamos preparados para responder todo este tipo de preguntas con el que van a llegar los adolescentes? Y también en ese mismo aspecto, pues si yo soy capaz de reconocer cuáles son los prejuicios y cuál ha sido la formación que yo he tenido a propósito de esto. Por eso me regreso a lo que mencionaba al principio, ¿no? Que lo más importante en este sentido, o para mí por lo menos, va a ser el mensaje que yo voy a estar tratando de compartirle al adolescente respecto de la sexualidad. O sea, no es echarle un rollo mareador o sentarlo y decir, ahora va a pasar esto y esto y esto y esto. O sea, eso pues les puede entrar por un oído y salirles por el otro, ¿no? ¿O? Yo digo que sí, pero no. Sí, pero digo no. que sí en el sentido de, planteándolo de esta manera, si yo ya sé que quiero ser ingeniero,
pues órale, voy a entrar a la universidad, pero no me van a dar directamente las materias de la ingeniería o de la especialización que voy a querer. Es decir, voy a llevar tal vez materias que sean un poco aburridas, algo de tronco común, pero es necesario tener esas bases. Con esto lo que quiero resaltar es que el adolescente, si ya está en esa etapa, pues para mí ya debe de ser quien conoce cómo son, cómo se llaman y en dónde está cada parte de su cuerpo. Esto llamarle por su nombre, ¿no? Y llamarle por su nombre a las Ajá. cosas. También papás examinen esta parte respecto de cómo llaman A los o qué nombres senos. van utilizando para llamarle, por ejemplo, al pajarito del niño, a la cosita de la niña. El pene tiene nombre, la vagina tiene nombre, los testículos igual, los senos de la misma manera. Y eso también puede ser un indicativo a propósito de cómo la estoy manejando o cuál es el concepto que yo voy formándome de sexualidad. Eduardo, ahorita puedes platicarnos un poquito más de esto que nos estás platicando después de un corte comercial. Con gusto. Estás escuchando Plenamente Humanos. Teléfonos en cabina 2020-2515. Teléfono en el Centro Cultural Loyola, 83 33 2508. Correo electrónico centro@cc-loyola-mty.com.mx o bien visita nuestra página de internet www.sjmx.org/cclm. Visita nuestra página de Facebook, Centro Loyola Monterrey, o contáctanos por el Twitter, Centro Loyola MTY. Agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo a través de Ustream y los voy a invitar a este fin de semana. Vamos a tener el gran bazar navideño del Centro Cultural Loyola. Es este 23 de noviembre y 24 de noviembre, inicia a las 10 de la mañana. También vamos a tener el taller Constelaciones Familiares, que es el 27 y 28 de noviembre. Ya nada más tenemos lugares como representante, así que si quieres más información, comunícate a nuestros teléfonos. O también ya tenemos abiertas las inscripciones para los talleres de Escuelas de Perdón y Reconciliación, que son las ESPERE, que inician a partir del 15 de enero. Tenemos varios horarios. Si quieres más información, agréganos a nuestro Facebook, que es Centro Loyola Monterrey, o en nuestro teléfono, que es el 83 33 25 08. Pues muchas gracias, Omar, por todos esos datos y ojalá que nos puedan acompañar en el bazar. Pues vamos a continuar con el hippie, con Eduardo Mejía, es mejor hippie. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los adolescentes con toda esa información? Y nosotros como padres, ¿cómo podemos juntar o orientar? ¿Cómo acompañarlos, no? Acompañarlos, o sea, porque pues les llega información de muchas partes, y más ahorita. ¿Cómo podemos canalizar, llevar, y sin que sea algo tan tabú, o sea, que sea algo más natural? ¿Cómo? A ver, me voy a regresar otra vez a lo que mencionaba al principio, que tiene que ver con el mensaje. Esto ya dependerá mucho respecto de los papás en cuanto a qué mensaje quieren dejar claro con el pequeño, o bueno, yo a los adolescentes normalmente les digo gremlins, por lo mismo, porque es una energía que si no canalizamos, cuidado. Primero, les decía que tiene que ver mucho con el darme cuenta de cómo estoy formado yo en esto y prepararme. Es decir, cuando se da este tipo de pláticas, no hay que esperar ese momento o el momento para tener la plática, sino aprovechar algo que le llaman momentos educables, que esto tiene que ver mucho con las situaciones cotidianas, es decir, cualquier comentario respecto de un objeto me puede ayudar para empezar a abordar el mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante las preguntas o inquietudes de los adolescentes hay que ser bastante claros. Por eso la insistencia en los papás para formarnos en este rollo, ¿no? Por ejemplo, de qué es una relación sexual y de cómo la estoy entendiendo, de hasta dónde me puedo involucrar, el cómo, esto del amor. Insisto, y no me voy a cansar de hacer esa acotación respecto de que la sexualidad no podemos reducirla únicamente a la genitalidad, sino también entender pues todo el contexto del adolescente en el que se va creando. Si lo vemos así, pues se trata de un caldo de cultivo hormonal a todo lo que da. Las hormonas se disparan, la afectividad también empieza a desarrollarse o se vive todo de manera muy intensa. Entonces, si no tenemos también en cuenta esta parte que tiene que ver con la psíquica o la afectiva,
y nos centramos únicamente en esto de la genitalidad, pues vamos a estar dando patadas de ahogado. Decía esto también de esto de los momentos educables. En cuanto a cualquier oportunidad que tenga, yo tengo que hacer uso de todo el colmillo posible o de toda mi experiencia de creatividad también para aprovechar esos momentos y tratar de entrarle a esto de la sexualidad como algo de lo más natural. Por ejemplo, una niña que está viendo un concierto de Justin Bieber, o bueno, un adolescente, va a empezar a experimentar un chorro de cosas. Y pues a nivel fisiológico o a nivel biológico, como quieren llamarlo, si el papá no está preparado para esto y la niña se acerca a hacerle una pregunta, ¿por qué siento esto que estoy sintiendo o qué quiere decir? Y el papá no alcanza a separar sus propios prejuicios o no está lo suficientemente preparado, lejos de que esto se convierta en una experiencia bonita a propósito de lo que es la sexualidad, como un proceso creciente de intimidad respecto de la pareja, pues entonces nos vamos a ver bastante limitados, insisto, con el mensaje que queremos darle a propósito de... Y ella no nos va a volver a preguntar. Así es, al momento que no contestas, ella no va a preguntar, si pues mi mamá o así mi es. papá. Y no hay que ser tan ingenuos como para pensar que un adolescente, yo le pongo así que tal vez por naturaleza del adolescente, jamás va a llegar a preguntarnos explícitamente qué onda con esto de la sexualidad. Por eso aprovechar este tipo de mensajes y verlos como algo de lo más natural. Ah, pues sí, mira, Justin Bieber, pues sí, sus cuadritos lo hacen ver bien, tiene bonitos ojos. Bueno, yo no soy su fan, pero puedo aprovechar ese espacio. ¿Cómo tiene los ojos? Puedo aprovechar ese espacio para entrar con este tema y desde aquí empezar a planteárselo hacia el adolescente, ¿no? ¿Cómo se lo podemos plantear? O sea, ¿cómo podría ser? Danos un ejemplo, o sea, ¿cómo poner una plática o entablar una plática con nuestros hijos que sea así de lo más tranquilo? ¿O cómo yo como papá puedo tomarlo yo como más tranquila esa plática? Yo creo que esto tendría que ver también en no entrarle a estas pláticas como regaño ni discurso, sino como algo natural. Por eso la insistencia en la preparación. Porque también vamos a poner un caso típico, bueno, típico o bastante común, ¿no? ¿Qué pasa con los papás cuando descubren que su hijo está viendo pornografía en internet, lo descubren con una revista para adultos o una película? Y entiéndase, niño o niña. La mamá va a saltar o el papá Lo va a saltar. castigan. ¿Cómo estás viendo eso? Eso es malo, eso es sucio, eso es pecado. Sucio. Ok, Sí. A donde yo voy es precisamente a eso, a que los papás puedan hacer ese ejercicio de cuáles son los prejuicios que yo tengo respecto de la sexualidad y que únicamente la estoy minimizando a la genitalidad. Desde aquí, por ejemplo, podríamos abordarlo o ubicarnos también en nuestro papel, ¿no? ¿Qué queremos ser, papás o amigos de nuestros hijos? Yo creo que aquí el papel fundamental es como papá, en tanto ayudarle a mi hijo que vaya conociendo su propia sexualidad, lo cual no implica tomar un libro de anatomía, siéntate conmigo y te lo voy a explicar, porque no se trata de eso. Es más bien, y vuelvo a insistir en esto del mensaje que yo quiero darle, o cómo lo voy abordando. Es decir, primero tratar de calmarme yo, ver qué está pasando y tratar de entender en dónde se está ubicando mi hijo, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que se le hayan puesto como broma, está buscando información, está tratando de conocer esto por otros medios y no me tiene confianza o la confianza suficiente para acercarme a preguntarme. Yo tengo que ver cuáles son los medios más, pues más eficaces ¿Y o qué más... haces? ¿Preguntas? ¿Cómo abordas eso? Mira, tal vez yo pueda responderlo porque no tengo la experiencia de los hijos, pero para mí sería algo más natural. Ah, pues, oye, ¿y esto qué onda? Sin ningún prejuicio, porque también los adolescentes, si no entendemos cómo está funcionando su psicología, lejos de ayudarle, lo podemos dañar. Sin asustarte, Sí. preguntar y escuchar. Así es. Pero ahí entra tu educación cultural que te dieron tus papás también, ¿no? Claro. ¿Cómo Es luchar con inconsciente, ello? a lo mejor Ajá. inconsciente vas a pegar el grito en el cielo. O sea, hay que estar preparado de que nos vamos a topar con eso. O sea, no hay adolescente que no se haya topado con eso. Claro que sí, y también con esto corremos el riesgo de que los adolescentes recurran a la primera fuente de información que tienen, que Los son los amigos. mismos adolescentes. Yo no creo que esto sea malo, pero lo planteo de la siguiente manera. El adolescente encuentra muchísima información por muchos medios, pero el problema respecto del adulto es que el adolescente no tiene la capacidad suficiente para procesar
tanta información, y aquí es donde entra la experiencia del propio adulto, en el sentido de poder compartirle cuál ha sido mi propia experiencia desde la sexualidad, lo cual no implica tener que compartirle algunos aspectos de intimidad. O sea, mi pareja o papá y mamá tienen esto que les pertenece y es intimidad. Pero, por ejemplo, pues mira, yo cuando me enamoré me pasó esto, yo empecé a sentir esto, mis amigos platicábamos de esto, etcétera. Pero verlo como algo muy natural, no empezar a satanizar. Y viéndolo desde el punto de vista como emocional. Claro que sí, porque esto también forma parte de, y otra vez haciendo hincapié en esto de que la sexualidad la tendemos a reducirla a la genitalidad. Y no es así. Y no es así, la sexualidad implica una dimensión más amplia respecto del ser humano. Pues sí. O sea, implica, pues sí. O sea, con una, pues no. Como que se implica muchas cosas, ¿no? Claro, y en este sentido también la invitación para los papás pues es ponerse como acompañantes en este proceso de acompañar, valga la redundancia, al adolescente, ¿no? Es decir, tratar de darles a entender de que para esto de la sexualidad pues se trata de tener tiempo como un proceso para cuando esto llegue o toque, pues. Entonces, pues yo creería que algo importante para entender esto de la adolescencia y la sexualidad es acompañar a conocer del propio adolescente cómo está funcionando su cuerpo, cómo lo va manejando, cómo va sintiendo y qué es lo que hace con esto que siente, ¿no? Pero también hay pues mucho cuidado con los papás respecto de los prejuicios que tiene con esto de la sexualidad. Pues el papá tiene que empezar también a trabajarse. Claro. Y ver la sexualidad como algo normal del ser humano, o sea, algo con lo que vivimos y con lo que podemos seguir viviendo, sin tacharlo de pecado, de malo, de obsceno, de oscuro, que fuimos muchas veces educados así. Ah, claro, y precisamente por esto, cuando llegamos a la famosísima plática, o cuando los papás tratan de hacer esto, pues que se vea que no se vea como algo forzado ni intrusivo, porque esto puede ser hasta algo sumamente agresivo para el adolescente. Es decir, que se vaya dando con el tiempo, no pero, de que, o sea, no de que ya llegó determinado momento, vamos a hablar de esto, no, que se vaya con el tiempo dando. Pero el miedo podría ser el siguiente, yo como madre de un adolescente tú abordas el tema de lo más natural, de lo más normal, de que pues es algo normal en las personas, somos seres humanos, y aparte de tener nuestros instintos animales, como cualquier animal, tenemos también que involucrar lo que es lo emocional y todo lo que eso conlleva, pero no caeríamos en no ponerle límites y dejar demasiado libertinaje. O sea, ese es el punto en donde ayudas a marcar. Ay, es que es difícil como mamá. Es difícil porque dices como tú, mamá, como no quieres papá, que como crezca tío, ¿no? con tanto tabú y quiero que sea más libre y quiero que ella sea plena, pero también hay ciertas cosas que debes de ¿cómo explicar? ¿Me entendiste? No te angusties, sí, creo que sí alcanzo a captar Tenemos tu idea, ¿no? un minuto. Híjole, y un minuto para cerrar con tu pregunta, pero bueno, yo creo que en esto de los límites tiene que ver mucho con lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Que el propio adolescente vaya conociendo su cuerpo, cómo lo va manejando, cómo va procesando lo que va sintiendo, y yo creo que los límites también tienen que ver con lo que el papá quiere dar de mensaje a propósito de la sexualidad. No sé cuántas veces van que repito lo mismo, pero no me voy a cansar de hacerlo. Ahí para mí estaría como la clave. Necesitas como estudiarte tú primero qué quieres transmitirle a tu hijo para que él vaya siguiendo. Que no quieres cometer los mismos errores. Ajá. Sí, porque si el mensaje que yo quiero transmitirle a mi hijo es que la sexualidad hay que vivirla de manera reprimida, hay que rechazarla, hay que negarla, esto es sucio, esto es pecado, pues creo que sin prepararnos lo estamos haciendo de una manera excelente. Quitarte los tabús que tienes tú. Así Y es. ser más libre. Pues bueno, Eduardo, creo que hay mucho tema para esto y nos quedamos como que a la mitad. Sí me gustaría que nos volvieras a acompañar, se me hace un tema muy padre. Y pues gracias por acompañarnos. Hippie, ¿dónde te podemos localizar por si surge alguna duda de nuestro auditorio? Pues yo creo que ahí mismo en el Centro Cultural o a través de correo? la página. El correo es elhippyesj@hotmail. El hippie SJ. Muy bien. Ok, Pues ahí, si no en el Centro Cultural lo podemos localizar. sí, ahí en nuestro sitio web te lo pasamos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y gracias por compartir la vida juntos. Nos Hasta vemos el pronto. próximo Gracias. jueves. En la búsqueda que emprende todo ser humano.